¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, o días todavía, ya no sé cómo vamos en los horarios, pero andamos en tiempo. Bueno, pues por aquí traje mi tablet, muy moderna. Bueno, pues primero que nada, Érico, Emiliano, muchísimas gracias por la invitación, gracias a nuestros panelistas, espero que todos le estén pasando muy bien. Y bueno, pues el tema de hoy, o el panel que vamos a discutir, son las fuentes de financiamiento alternativas para el desarrollador inmobiliario y clientes finales. Le voy a pedir a cada uno de los invitados, por favor, que se presenten, empezando por Tom, por favor. Gracias, Tom Fraile, director comercial de México Inteligente. Trabajamos con una SOFOM y damos créditos rápidos, pero ahora les voy a platicar. Gracias. Buenos días, yo soy Gabriel Huerta, CEO de Sadro Residencias, que es un edificio de departamentos aquí en Puebla, donde muchos de ustedes estuvieron ayer. Y bueno, es un proyecto que trae 2 torres, como acaba de platicarnos Luis, y ya está hecha la primera entregada, y este año empezamos la segunda torre. Van a ser 205 departamentos en total, y pues muchas gracias por la invitación a Érico y a todo Inmobiliario. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Gerardo Gómez Mendizábal, yo soy director comercial a nivel nacional de GIR Casa y también soy director de desarrolladores inmobiliarios en el grupo. Represento al grupo GIR y bueno, pues también vicepresidente de Hipoteca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fernando Sotogey, soy fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, poder platicar de estos esquemas no convencionales o prácticamente no utilizados con la constancia que se deberían de utilizar para financiar proyectos, financiar el patrimonio de sus clientes que estén comprando casi departamentos. Y pues vamos a platicar de cosas bastante interesantes que estoy seguro que varios de ustedes serán beneficiarios de estos esquemas que platicaremos el día de hoy. Gracias. Excelente, muchas gracias, gracias por su presentación. Pues bueno, vamos a entrar directo a la carnita, como decimos por aquí. Y bueno, tomando en cuenta que existen pues tres metodologías o las 3 alternativas, o más bien 3 fuentes de financiamiento, las más comunes, que son las 3 P's, ¿no? El capital propio, el crédito puente y las preventas. Partiendo de esto que ya conocemos, ¿cuáles son las alternativas que se tienen para el desarrollador inmobiliario? Entonces, en este caso, Tom, por favor, si tú nos comentas qué es lo que se ofrece a partir de México Inteligente, Sí, como gracias. alternativa en el tema de crédito. Gracias. Bueno, primero hay que hacer una pauta en todo lo que hemos visto de los grandes desarrollos y todo lo que nos han platicado anteriormente en este panel. Nadie ha pensado en las pymes, ¿no? Esas pequeñas empresas que quieren crecer, que tienen buenos proyectos, que necesitan un apoyo económico, donde prácticamente ningún banco tradicional confía en ellos, nadie los ve como un tema de crédito. Nosotros hacemos trajes a la medida para que estos pymes puedan obtener créditos inmediatos, hablo inmediatos, de 15 a 25 días, de 1 millón hasta 30 millones de pesos inmediatos, con garantía hipotecaria. ¿Para qué sirve? Pues para hacer tu restaurante, para empezar tu primer desarrollo de real estate, para terminar tu edificio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nosotros somos una empresa que trabajamos con los pymes, donde la banca tradicional nunca voltea a verlos, ¿no? Donde todo el mundo toca puertas, nosotros las abrimos, ¿no? Gracias. Ok, perfecto. Fernando, a través de Tu Hipoteca Fácil, que entendemos pues es precisamente un otorgamiento de crédito pues tradicional a través del crédito hipotecario, ¿no? Básicamente eso. ¿Cuáles son las alternativas que ofreces a través de Tu Hipoteca Fácil
y pensando que son dirigidas hacia el usuario final, ¿no? Básicamente, pero por ahí también hay algún esquema hacia el desarrollador, ¿no? Sí, de hecho es bien interesante porque lo que hemos logrado en el tiempo es hacer líquidos activos no productivos. En Tu Hipoteca Fácil, en mi equipo, lo que nos hemos enfocado es enseñarle a los empresarios, a los propietarios de casas y departamentos que tienen capitales muy importantes enterrados en sus casas, a sacarlos y ponerlos a producir. Porque la realidad de las cosas es que tu casa, tu departamento que está totalmente pagado, lo único que pasa durante el año es que se asolea o se moja, pero no te produce un centavo. Es más, las casas y departamentos que tú tienes, que compraste como inversión, que tienes rentadas, si no tienes un crédito hipotecario, el capital que está invertido ahí te está generando cero. O sea, es una pérdida neta de rendimientos muy importante. Entonces, lo que he hecho yo, y eso es una cosa que sí yo me he enfocado muchísimo, es en desarrollar el concepto del crédito de liquidez sobre activos inmobiliarios no productivos. Y esto ha sido muy increíble, o sea, muy positivo, porque ha permitido que muchos empresarios saquen desde 10, 15, 20, 50 millones de pesos sobre sus casas y los pongan a producir. Y ustedes me van a decir, ¿cómo? A ver, un cuate que tiene una casa que vale 60, 70 millones de pesos, 100 millones de pesos la compra de contado. No. Hoy en día ya no lo están haciendo, lo están usando el crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque el crédito hipotecario trae una tasa del 8,75 fijo, sin IVA en los intereses, y el capital que estás enterrando en la casa lo puedes poner a producir varias veces y le das varias vueltas al capital. Entonces, nosotros hemos enfocado en ese sentido de poder asesorar, de poder llevar de la mano a personas que tengan capitales inmobiliarios importantes a sacar ese equity y ponerlo a trabajar. Pero no solo eso, sino que también, por ejemplo, antier firmamos 9 operaciones de un desarrollador de él. O sea, departamentos que él tenía de varios proyectos que había hecho, que los tenía rentados. Me senté con Jorge y le dije, Jorge, es una locura lo que tienes, porque tienes cerca de 60 departamentos. Le dije, aquí tienes una fortuna de capital enterrado y estás pidiendo diestra y siniestra de dinero, a lo mejor sácase y no ponlo a trabajar. A ver, ¿cómo está eso? Además de que le sigue generando la renta. Claro, por supuesto, además siguen rentados, se sigue generando ese cash flow, pero el capital que tenía ahí asoleándose lo sacó y lo va a poner a producir en otros proyectos. Entonces, es muy importante que entendamos que la formación de patrimonio está en el activo inmobiliario, y eso es históricamente en México y en el mundo. La mayoría de las fortunas, hasta el tema de la tecnología, estaban sustentadas en real estate. Y las grandes fortunas en el mundo están sustentadas en real estate, pero están sustentadas en real estate a través de apalancamiento, y hay que aprender a utilizar ese crédito, ese apalancamiento, para poderlo poner a producir. Y hay una historia muy chistosa que dice, no, aquí en México los mexicanos la casa no se toca porque es el patrimonio que le heredamos a nuestros hijos, y la Cheyenne menos, ¿no? O sea, la Cheyenne APA esa menos, esa por ningún motivo, ¿no? Pero bueno, no, hay que ponerlo a producir. Y eso sucede en el mundo, sucede en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia. Se saca ese capital y se pone a producir. Y no es ponerlo en riesgo, porque conoces los picos y los valles de tu negocio. Entonces hay que tener una visión de corto, mediano y largo plazo con el capital que tenemos hoy en día en nuestros activos. Y con mucho gusto podemos platicar más, pero estamos en un panel, así que muy bien. Más vale. No, muchas gracias, muchas gracias. Digo, eso la verdad está muy interesante, porque sí, finalmente aquí, ahorita que hay desarrolladores, por ejemplo, pues que se quedan con este tipo de propiedades, pues solamente para formar o conformar ese patrimonio, desde, puede ser personal hasta empresarial. Claro. Entonces, en ese sentido, si la empresa necesita flujo, pues échalo a andar y bueno. Sí, porque además hay esquemas fiscales completamente, como dicen mis amigos paisanos, kosher, que te permiten hacer estructuras muy atractivas, donde te pones a utilizar un crédito que es el crédito hipotecario, que es el crédito más barato que hay en el mercado, por mucho, y con beneficios fiscales importantes y con una serie de valores y además patrimoniales. O sea, en tema familiar, ¿no? Pero ya sigamos, porque si no. No, es que ahorita que dices eso, ¿no? Nos vamos un poquito hacia el tema habitacional. Sin embargo, ahorita Gerardo nos va a tocar ese tema, ¿no? De, ok, a través de Gir Casa otorgan créditos, pero no siempre es hacia lo habitacional. Entonces, platícanos un poquito, por favor. Sí, porque totalmente. eso es algo alternativo, no es de crédito puente, capital propio, no. O sea, es un tema alternativo. Claro, totalmente. Creo que como grupo siempre hemos tenido esta vocación
de apoyar al sector y apoyar a también desarrolladores inmobiliarios. A través de nuestro banco, de Banco Inmobiliario Mexicano, podemos apoyar a través de créditos puente a desarrolladores inmobiliarios en todo el país. Y bueno, en GIRCasa transformamos el financiamiento, hicimos grandes cambios que permiten poder lograr incluso financiar proyectos en preventa, y esta combinación está increíble porque realmente el cliente llega con ustedes a su proyecto y muy probablemente está en etapa muy temprana, tal vez acaba de iniciar, y entonces se interesa por el proyecto, y este cliente es calificado por nosotros, calificado por el equipo, y obtiene una autorización de crédito. Entonces, al tener la autorización, automáticamente puede firmar el contrato con nosotros, garantizar la tasa de interés, las condiciones del crédito y tener pues todo esto ya firmado, contratado, y entonces lo dejamos en stand-by hasta el momento en el que el cliente decide que ya es el momento, que será el momento en el que ustedes le digan: tu propiedad está lista para escriturar. Mientras tanto, este cliente, este prospecto ya calificado y con el crédito aprobado, pues va a tener la oportunidad de estarles aportando a ustedes el enganche, que en este caso en promedio siempre es 20-30%, ¿no? Y al final poder lograr que en este plazo puedas captar el 30% del valor del proyecto directamente como desarrollador, y tener garantizado que el cliente no se va a desperfilar y que en el momento en el que esté listo el proyecto, este cliente va a poder firmar la escritura contigo y tener la liquidez para poderte pagar. También te da esta posibilidad de tener una herramienta adicional, diría yo, para poder vender mucho más seguro, porque al final los clientes lo que buscan en este tipo de proyectos es esta garantía de saber que en el momento en el que necesiten pagar, pues van a tener el dinero suficiente para hacerlo, y que no va a pasar esto que comúnmente sucede, de es que el banco ya no me quiere prestar porque ya me desperfilé, o porque me endeudé, o porque me cambié de trabajo, y bueno, evitamos eso, y tenemos también esta doble garantía para el desarrollador. Entonces, pues de esa forma podemos apoyar los proyectos. Perfecto, muchas gracias. Gabriel, tú no das crédito. Bueno, lástima, ¿no? Pues aquí hay varios compradores. Yo pido. Tú Ya pides. ya va a dar. Exacto. Entonces, sí quisiera, y bueno, aprovechando que por aquí anda Luis y que ya platicó que te dio el crédito, que nos platiques desde el punto de vista del desarrollador, cómo fue esta parte del otorgamiento del crédito, cómo lo pasaste y cómo es que se ha logrado Sadro y cómo es que viene la segunda torre, y pues ahora sí que de ahí para adelante. Y la siguiente pregunta me quedo contigo. Ok, pues sí, la verdad es que yo estoy aquí del otro lado de la moneda, ¿no? Nosotros pues somos desarrolladores y pues creemos firmemente en que pues las gráficas que pone Luis, pues creo que son parecidas a lo que nosotros planeamos desde un inicio para Sadro, ¿no? La verdad es que pues un capital así de grande para construir 80 y tantos departamentos en la primera etapa, pues es muy complicado tenerlo, y además sería ocioso por el costo de capital, y porque no es como una vivienda de casas que va siendo horizontal y puedes ir escriturando una por una. Aquí tienes que terminar los 86 departamentos para empezar a escriturar, etcétera. Entonces, pues obviamente hace todo el sentido pedir un crédito puente. Ahí, pues todo el proceso, pues también creo que incluso tanto en la obra para concursar, la cancelería, los pisos, todo, pues hacemos concursos, pues también es muy importante poner a concursar a bancos, a instituciones financieras, para conseguir las mejores condiciones, ¿no? La verdad es que por eso estuvimos desde un inicio con Credit Brokers, porque pues al final ellos tienen los contactos con 100 bancos o instituciones, y si no son con 100 porque pues, te perfilan, son con 20, y entonces pues puedes llegar a platicar con los directivos, ver cuál es tu mejor opción, y tratar de obtener las mejores condiciones, ¿no? Obviamente pues ya conseguido el crédito, pues hay que
hay que seguir trabajando en él porque pues todos los proyectos son vivos, ¿no? Ningún proyecto es perfecto. En nuestro caso pues nos tocó desde Trump, la 4T, la pandemia, prácticamente todo. Algún día tendré que escribir un libro de todo lo que nos tocó y todos los obstáculos que hemos tenido. Y entonces pues también ha sido, ya que tenemos ese crédito puente, pues también es importante trabajar de la mano con el banco. En nuestro caso es un crédito sindicado con los bancos para ir cambiando las condiciones a la manera de que el proyecto salga, ¿no? Porque no es lo mismo pues tener todo en un Excel desde un inicio a ya tener las ventas después de 3 años, después de pandemia, con todos los problemas que eso trajo, y pues hay que estar todo el tiempo en comunicación con los bancos. Y hay veces que por más planeado que lo tengas y por más que le hagas caso a la tablita que nos presentó Luis, pues las cosas no salen así, ¿no? Entonces pues también como desarrolladores pues muchas veces pues tenemos que buscar fuentes alternativas como los que están acá, 3, que pues son cosas reales, ¿no? Que si vamos a buscar cómo impulsar las ventas con créditos hipotecarios de nuestros clientes, y los que no tienen el perfil, pues entonces hay gente como Gircasa, o que necesitamos un pelito más de dinero para acabar la torre y poder escriturarle a algunos, pues entonces entran cosas como lo que dice de encontrar fuentes alternas de financiamiento, pues también de este lado con Tom. Creo que pues como desarrolladores tenemos que encontrar la manera de al final cumplirle a los clientes, que es lo más importante, y pues es lo que el crédito te da, ¿no? Las carteras y las bolsas no son tan profundas como quisiéramos, entonces pues siempre está, después de una pandemia, después de un tema, pues siempre están las fuentes de financiamiento alternas, y hay que ponerse creativos tanto con bancos tradicionales como con Sofoms, como con todos, para poder encontrar soluciones y llegar a la meta, ¿no? Pues es básicamente el camino, sí, que hemos seguido. Y que sí, bueno, tú seguiste lo tradicional realmente a través de Luis. Sin embargo, algo que destaca a Sadro precisamente es lo que platicábamos con anterioridad, ¿no? Traes una certificación LEED, y de ahí me quiero amarrar un poco al tema de qué tanto está permeando la hipoteca verde, o qué tanto está, pues sí, es la palabra, ¿no? Qué tanto está permeando y qué tanto todos estos participantes la están promoviendo. En tu caso, ¿cómo te está beneficiando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo adoptan los usuarios finales? O sea, por ejemplo, comprador final de un departamento con este tipo de características, ¿qué beneficios le trae? Y si estás conociendo en este tema, si alguno de los otorgantes de crédito les está otorgando beneficios, es decir, una hipoteca verde para adquirir este tipo de departamentos. Sí, bueno, la hipoteca, la verdad es que pues sí estamos muy contentos porque el semestre pasado ya tuvimos por fin la certificación LEED de Sadro, que pues creo que aquí todo el mundo lo conoce, que es una certificación pues básicamente verde, que mejora la habitabilidad, mejora las condiciones del medio ambiente. Y pues la verdad es que para los que le hemos apostado, que somos muy pocos en el tema de vivienda, creo que habemos 2 certificados en todo el país con certificación LEED Mid-Rise, que es edificios habitacionales a partir de cierta altura. Pues este tipo de cosas que han empezado, o productos, pues creo que nos sirven para apalancar. La verdad es que son muy nuevas, ¿no? Apenas el año pasado sacaron HSBC y Santander esta hipoteca verde, y creo que bueno, pues es una forma de que ellos apoyan al medio ambiente, nos apoyan a los que también creímos en una certificación así, que fue por convicción propia, pero pues también sirve pues en el tema mercadológico para que la gente lo sepa, ¿no? Porque no es lo mismo hacerlo y que nadie se entere que pues tenemos
todos estos beneficios medioambientales, desde los vidrios dobles para tener la temperatura mucho más regulada y necesitar menos aires acondicionados, desde el uso de agua, el riego por goteo, los sistemas de aire que metimos para que sean aires más limpios los que tienen los habitantes y pues unido a LEED, pues es como te puedes dar a conocer, y este tema de hipotecas verdes, pues la verdad es que sí le dan un beneficio a proyectos como el nuestro, en donde los compradores tienen, pues en ambos bancos, alrededor de 1.5, 2 puntos menos porcentuales de tasas, ¿no? Probablemente pueda haber una hipoteca más barata en otro banco, en otro quién sabe qué, pero pues mismas comparativas con los mismos bancos, pues sí les dan, pues al final a 20 años un 1.5%, 2%, pues es súper interesante, ¿no? Fernando, en ese tema, tú que estás, bueno, sí que en el otorgamiento hipotecario, ¿qué tanto suena la hipoteca verde? La realidad es que no suena. O sea, la realidad es un tema mercadológico, desde mi óptica. ¿Por qué? Porque no se están construyendo suficientes viviendas con todos los aditamentos, las ecotecnologías aplicadas en forma correcta. Esa es una realidad. O sea, en el país no estamos construyendo lo suficiente vivienda con ecotecnologías. Entonces es un nice to have. Ni siquiera la suficiente. No, y además... bueno, ni me toques ese tema, porque me suelto con todo ese tema, que es un tema bien delicado en el país, donde en estos últimos 5 años y pico hemos construido menos vivienda que en los últimos 30 años. Es un problema muy delicado que tenemos en el país, sobre todo la vivienda de interés social, en forma muy considerable. Jean al rato seguramente les va a dar las cifras, y es una alerta bastante naranja, subida de tono, llegando a rojo. Pero bueno, las ecotecnologías son básicas, son fundamentales. La realidad es que la vivienda no se está construyendo con todas las ecotecnologías. El crédito hipotecario, eso es un nice to have, es un marketing gadget adicional, pero en realidad no es un factor decisivo en el mercado hoy en día. ¿Por qué? Porque al no estar construidas las viviendas bajo esas premisas, pues no hay un incentivo para poder otorgar esa hipoteca. Claro. Entonces la están otorgando para que compres paneles solares, para que compres algunos aditamentos adicionales de la casa. Entonces, it's nice to have, es el camino correcto, es bueno que esté ahí, hay que mantenerlo y hay que lograr que los proyectos sean como tu proyecto, que tengan una visión de corto, mediano y largo plazo de sustentabilidad desde la ejecución del proyecto y de quienes van a vivir ese proyecto, porque a ellos son a los que realmente beneficia todo el esfuerzo de tener no solo la certificación LEED, sino todos los elementos que hacen que ese departamento sea LEED. Eso es lo que es importante. O sea, como desarrollador sí es una bonita medalla de ponerte, porque además es una medalla de conciencia, es una medalla de congruencia, y es un valor agregado sin lugar a duda para los clientes. Y entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, las hipotecas hoy en día en México, ustedes lo saben, afortunadamente los bancos siguen total y absolutamente comprometidos con el mercado. La banca quiere otorgar más crédito, la banca está ávida de seguir colocando estos productos. En 2023 tuvimos una decaída de como el 8% en términos de monto colocado. El promedio de crédito subió ya prácticamente 1.700.000 pesos por crédito otorgado por la banca, y eso son buenas noticias. ¿Por qué? Porque en México se ha arraigado el beneficio de la hipoteca como un medio de formar patrimonio. ¿Por qué? Porque ya lo saben todos ustedes, con un pequeñísimo enganche te haces de una casa, la casa o departamento va teniendo su plusvalía en el tiempo, tú vas pagando cómodamente y al cabo de unos años vendes esa casa o departamento para comprar una más grande, más cerca, más bonita, con un buen crédito hipotecario, y haces lo mismo y lo vas haciendo, es la escalera de la vivienda. Y en México la gente afortunadamente lo está usando ya no es algo extraordinario que lo usen. Lo decía hace rato, el crédito más grande para una casa que he dado yo es de 120 millones de pesos, una casa. El crédito más grande que he dado en créditos puentes de 1.300 millones de pesos. Entonces, y el crédito más pequeño pues es de 250,000, ¿no? Entonces, el rango es enorme y afortunadamente es la salida para la gran mayoría de los desarrolladores que están buscando hoy en día el cliente, porque nuestro cliente, lo que estamos enfrentándonos todos en el sector inmobiliario hoy en día es cómo me va a pagar el cliente la casa. O sea, porque al final del día
las casas y departamentos en México, como lo saben todos ustedes, han tenido una plusvalía muy significativa en los últimos años, que ha hecho que también el poder de adquisición de los clientes se reduzca. Entonces entramos ya con esquemas mucho más sofisticados de coacreditar ingresos. Acuérdate que antes te podías coacreditar ingresos solamente con tu pareja, con tu papá o con un hijo. Hoy ya podemos coacreditar en crédito hipotecario cualquiera de nosotros juntos. Es correcto, Y no porque seamos pareja, ¿no? Simplemente porque podemos hacerlo uno del otro. Entonces, los bancos han evolucionado para entender lo que estamos viviendo en el mercado, y lo que es importante es que sepamos que ahí está el dinero. Los bancos están más que dispuestos para prestarlo, los bancos están haciendo ejercicios muy importantes. Traes una cartera vencida de menos del 2.6%, que es bajísimo, y una colocación de los bancos que hoy los bancos están colocando mucho más que el Infonavit. El 54% de lo que se colocó en el 2023 fue originado por la banca. El Infonavit con mucho más número de operaciones, pero la banca originó el 53-54% de las operaciones, del monto. Entonces, es una buena noticia. Tenemos que tener políticas públicas, lo que alcancé a escuchar por aquí son políticas públicas que promuevan la vivienda, la primera vivienda. Vienen temas muy importantes de políticas públicas en las campañas respecto a vivienda, no las ocurrencias estas ahora de la renta con los productos del Infonavit y estas cosas que están haciendo, que es una locura, es una irresponsabilidad total. Pero bueno, listo. Cambios, ¿no? Me sigo, te sigues, yo sé que te sigues. Mira, vamos a ubicarnos en Puebla, ¿no? Y en ese sentido, Tom, quisiera, y para ir un poquito ya cerrando el tema, no sé cómo andamos de tiempo, aquí se me apagó la pantalla, creo que tenemos 45 minutos más, perfecto. Entonces, Tom, para ubicarnos en Puebla, y digo, la pregunta es para los cuatro, pero ¿cómo ves el panorama crediticio en Puebla y cuál sería el target promedio? ¿Tienes una idea de cómo se mueve, cómo andamos en Puebla? Y sobre todo para los que quieran comprar, invertir, desarrollar aquí en Puebla, tengan el conocimiento de qué es lo que tienen que producir, ¿no? Sí, así es. Mira, Puebla es un mercado muy dinámico. En Puebla tenemos mucho movimiento de personas que vienen de fuera. Bien lo decía el gobernador y otras personas que pasaron. El que llega a Puebla se enamora y se queda, ¿no? Pero el promedio de vivienda está sobre el 1.700.000, 2 millones de pesos, es lo que más se mueve en el mercado. Ayer veíamos con varios de los compañeros que aquí están que hay muchas placitas de diferentes niveles, que son plazas de 50, 60 metros cuadrados los locales para el tema comercial. Eso se mueve bastante. En el tema de oficinas, pues hay una variación increíble de precios según el lugar y el punto. Y entonces, para vivienda, estimamos que abajo de 2 millones es el punto de equilibrio de la compra del poblano, ¿no? Correcto, mi estimado. Pues realmente con nosotros tenemos varios tipos de destino de financiamiento, entonces atendemos el tema del segmento de habitacional, que coincido con Tom, es prácticamente 2.2, 2.8, incluso en algunos extremos residenciales, pero también financiamos proyectos como oficinas, aquí en Puebla muchos consultorios médicos, ¿no? Incluso aquí en este mismo proyecto. Entonces creo que en esa parte los precios cambian, ¿no? Tenemos muchos médicos que invierten incluso en el piso completo de oficinas o en el piso completo para hacer una pequeña clínica, consultorios médicos y bueno, la parte también importante a resaltar es el tema de extranjeros. En la cartera de extranjeros que vienen ya como expatriados a vivir aquí y que tienen por lo menos 6 meses viviendo en México ya con una residencia permanente, nosotros sí les financiamos y ellos invierten en un ticket promedio de casi 8 millones. Entonces, pues depende mucho la variabilidad. Me gusta ver Puebla como hoy. Vi algunos espectaculares en inglés, lo cual me llenó también de orgullo porque es señal que estamos haciendo las cosas bien y que estamos atrayendo inversión extranjera a Puebla, ¿no? Entonces, pues así es como
vemos el mercado. La realidad es que el segmento es muy diferente, ¿no? Si hablamos ya del tipo de cliente o del target, pues podemos hablar de que ya no son las familias tradicionales, lo que bien decías, ¿no? Ya esta cotitularidad te permite poder tener inversionistas que se unen para un mismo proyecto, y también el tema de poder combinar los ingresos incluso en familia completa, ¿no? Entonces vemos cosas diferentes y bueno, pues también la tendencia de familias homoparentales, dos papás o dos mamás que a pesar de que no estén casados, los dos quieren compartir ingresos y ser cotitulares del crédito y tener seguro los dos, pues eso es posible hoy día. O sea que puedes hacer como un mini crowdfunding con la misma hipoteca, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo tengo, por ejemplo, una hipoteca. Ese es otro método alternativo, otra Exacto. fuente de financiamiento alternativa. Tu propio claro. tiempo compartido, ¿no? O sea, yo tengo un departamento en Vallarta con mis hermanos que compramos entre 5 hermanos y entonces los 5 compartimos el crédito y nos repartimos las semanas, pero es algo que es tuyo, ¿no? O sea, tú eres dueño de la escritura de ese lugar y cambia mucho. Sí, bueno, yo soy el mayor. Entonces ahí cambia mucho el sentido de pertenencia, ¿no? Y creo que eso es muy importante también para contabilizar. Sí, muy bien, Fernando. Digo, para ir cerrando ese tema, la franja es básicamente la misma, ¿no? La que se identifica en el tema hipotecario o habitacional residencial, ¿no? O sea, en Puebla. Sí, Digo, Jean al rato seguramente nos va a dar nos va a hacer dar- una radiografía y nos va a dar una repasada, ¿no? Pero- Mira, Puebla es una ciudad que es una muy atractiva ciudad dormitorio, o sea, como para vivir, no dormitorio, lo dije mal, para vivir, para disfrutar, porque está muy bien ubicada y tienes acceso a muchas ciudades importantes rápidamente para conectar, está muy bien conectada. Entonces, es una ciudad que es muy atractiva y el mercado mexicano, el valor de la vivienda mexicana hoy en día financiada por los bancos ronda eso, son 2.200.000, 2.300.000 con 1.750.000 pesos de crédito más o menos. Entonces, por supuesto que hay mercados más arriba y por supuesto que hay mercados más abajo. El tema es el balance de ese ecosistema que se ha roto, no en Puebla, en el país en general. Sí, de el país manera en general. general. Se ha roto, ese ecosistema está hoy muy, muy lastimado. Entonces, el problema es que si tú no construyes vivienda básica, la primera vivienda, llámale mi primera vivienda, esa vivienda en los diferentes niveles socioeconómicos, cuando esas personas alcancen ya una edad o un ingreso o una actividad o un estilo de vida diferente, van a buscar lo que sería su segunda vivienda y esa primera vivienda es tomada por quien está en las situaciones en las que está el vendedor que estuvo hace 8 años, ¿no? Pero si rompes esa existencia de la primera vivienda y no le das continuidad a la segunda, a la tercera y demás en términos de oferta, además del parque habitacional existente, vas generando gaps en el desarrollo inmobiliario y vas generando gaps muy importantes en la capacidad de las personas de crecer. ¿Por qué? Porque el que está buscando la segunda vivienda, ya tuvo su primera vivienda, busca la segunda y no hay, pues ¿qué va a hacer? Se va a quedar en la primera, va a vivir en situaciones no adecuadas, y aquel cuate que está buscando la primera vivienda, pues no encuentra la primera vivienda porque está ocupada. Sigue ocupada. No sigue ocupada, entonces no se ha desocupado, entonces no tienes esta revolvencia, ¿no? Yo alguna vez con unos amigos desarrolladores les decía, lo que tú tienes que tener en tu plan de negocios es una primera vivienda, una segunda vivienda y una tercera vivienda. O sea, tener constantemente en desarrollo los diferentes tipos de viviendas, porque eso te va a permitir que tus clientes incluso sean recurrentes, ¿no? Y el mercado te lo va a pedir. Entonces, ¿qué pasa en Puebla? ¿Qué pasa en la Ciudad de México? ¿Qué pasa en Guadalajara? ¿Qué pasa en Querétaro? ¿Qué pasa en prácticamente todas las ciudades? Que el tema de la vivienda este sexenio se olvidó por completo de la vivienda. O sea, por completo. Se quitaron los subsidios que son básicos para la vivienda básica. Me choca el tema de la vivienda de interés social como término. El término de interés social me parece chocante, me parece petulante y otras cosas que no voy a decir aquí por respeto a todos. Pero la realidad de las cosas es que se olvidó y eso ha generado una distorsión en el mercado muy delicada. Entonces, Puebla tiene todo para seguir creciendo. Me encanta porque, como tú decías, de los anuncios que venías viendo en la carretera, ves anuncios de terrenos, o sea, ¿cómo? O sea, terrenos en plena ciudad, o sea, ¿qué es esto, no? Sí, claro. O sea, es increíble, o sea, todavía existe esa posibilidad. Entonces, Puebla tiene, por su ubicación, por su industria, por lo que, si se hace en la reforma eléctrica y realmente aprovechamos el nearshoring, Puebla va a ser de las ciudades más beneficiadas por mucho, pero por mucho. Esa es mi opinión. Perfecto. Bueno, pues
en virtud del tiempo y de que ya nada más nos queda un minuto, no los 45 que decíamos hace rato, pero para ir concluyendo, bueno, creo que tenemos muy bien identificados cuáles son los temas o cuáles son las alternativas para financiamiento, principalmente para el usuario final, ¿no? Pero también para otros nichos de mercado, no tanto como lo habitacional. Y también la parte de cómo capitalizarnos nosotros como desarrolladores, nosotros como propietarios, podemos obtener estos recursos a través de bancos o de otro tipo de empresas, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta en específico para alguno de los panelistas, en general. Digo, ya estamos acabando. ¿Ninguna? ¿Alguien que quiera comprar algún crédito, algún departamento? Va a empezar la subasta en este momento, empezamos. ¿Cuál es el que quieres vender? Tú di. No, pues agradecemos su atención, de verdad, muchísimas gracias. Agradecemos a los panelistas. De verdad, gracias.